Muy buenas tardes, y güey, ¿cómo va todo? Espero que bien, ¿vale? Seguro que todo el mundo ya se sentó en la mesa, comió, unos fueron a la escuela y vinieron, espero que les haya ido bien. Lo de la escuela, los de la escuela recuerden, sin educación no hay futuro. Recuerden que José Martí dice, o dijo en una obra, que los pueblos más libres eran los mejores educados. Vuelvo y repito a los estudiantes y a la juventud general que nunca ha pensado en un progreso y los que piensan en el progreso. José Martí dijo que los pueblos más libres son los mejores educados. ¿Por qué Dubái, Luxemburgo, Suiza, la misma Nueva Zelanda, que no sabía, no había visto, son países por el índice tan alto que tienen de educación? Entonces, hoy nos encontramos en un lugar histórico. Hoy nos encontramos en un lugar histórico, un lugar que realmente para mí tiene un valor exactamente no por lo religioso, sino por lo histórico. Este lugar donde nos encontramos para mí tiene un valor histórico muy grande, porque tengo a mi espalda, a mí me contemplan y a ustedes les contemplan 513 años de historia. La iglesia San Dionisio, creada por el padre San Dionisio en 1513. Ya saben, 512 años lo contemplan. Estamos en 2025. Esta iglesia tiene 512 años de haber sido construida. No sé cuántas reparaciones, restauraciones le han hecho, pero estamos ahora mismo pisando un suelo histórico con una gran historia aquí. ¿Vale? Aquí se establecieron los españoles y en este área fue donde realmente se centró el centro comercial que trajeron los colonos. Pues bien, vamos a dar una vueltecita. Let's go back to the time. Now I'm going to talk to you about USA. Ahora le voy a hablar acerca de Estados Unidos. That country, in 1971, en 1971, the USA country was 13 colonies. Los Estados Unidos eran 13 colonias. 13 colonies, 13 colonias. En el 1771, 1771, they were 13 colonies. Entonces, ¿qué sucede? Los colonos estaban haciendo demasiado explotados, demasiado torturados, tenían los impuestos, todo los privilegios lo tenía la corona británica, Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que los colonos van creciendo, van creando entidades, organizaciones, hasta que de repente cogen una fuerza capaz de ser una nación libre e independiente. Resulta que en una ocasión los colonos vestidos de indio tiraron al mar un buque de té. La corona se enteró de quienes fueron los que tiraron el té al mar en una forma de rebelión de los colonos. Entonces, ¿qué sucede? Inglaterra aumentó los impuestos, le puso a los colonos, a las 13 colonias, que ya no podían negociar con ninguna otra corona, con otro país que no fuera Gran Bretaña. Le aumentaron los aranceles, todos los impuestos. El caso es que en 1771, 76, estalla la guerra de independencia norteamericana. Resulta que los británicos estaban llevando mucha ventaja, aunque la resistencia de los colonos era buena, pues la corona tenía demasiado poder. Era un imperio prácticamente. Cuando un héroe norteamericano, es un tópico de la historia del 4 de julio de 1771 o 76,
El 4 de julio fue que se proclamó la independencia. Pero ¿qué sucede? Antes de eso, Benjamin Franklin fue a Francia, hizo unos arreglos y Francia envió 50,000 soldados en ayuda de los colonos. España también ayudó y otros países. Por eso fue que la Florida pertenecía a España, Luisiana pertenecía a Francia y España le cedió a Francia la parte occidental de la isla. ¿Qué sucede? En esa guerra hubo mucho disturbio, fue una guerra difícil de entender, porque cuando una persona quiere ser libre, una nación se une para lograr su soberanía, para tener derecho a la palabra, derecho a elegir, derecho al cambio, derecho al progreso, derecho a la vida. La democracia significa, demo es pueblo y cracia gobierno. Demo significa pueblo y cracia significa gobierno. Entonces, la democracia significa gobierno del pueblo, donde el pueblo tiene su participación. ¿Qué significa eso? Que uno que entiende las cosas tiene que darse cuenta por qué los sistemas políticos que hay en el mundo, muchos tienen mucho conflicto hoy en día, es porque se visten de demócrata, pero no son demócratas. Repito, la palabra democracia, demo es pueblo y cracia gobierno, gobierno del pueblo. Ahora, ¿conocemos un país que gobierna el pueblo? No sé. Ustedes se hacen la pregunta y se la responden ustedes mismos. Un país que gobierne el pueblo, que el pueblo tenga participación y que todos los servicios que tiene que recibir el pueblo por los impuestos que el pueblo le paga al Estado sean devueltos otra vez en obras y bienes de servicio a la sociedad. Dime, explícame, ¿existe un país donde eso se cumpla? Si eso existe, bueno, me gustaría conocerlo. He estudiado toda mi vida, he aprendido toda mi vida para conocer realmente lo que es la vida del ser humano en la tierra, cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. ¿Ok? Ahora, ¿en qué tenemos derecho? Eso significa que para conocer el sistema del gobierno de un país, cómo debe gobernarse un país, es primero pensar que realmente quien lleva a la presidencia de la silla, en su mayoría es la clase baja y es la más afectada y la menos recordada. Porque casi en todos los países de Latinoamérica subdesarrollados, la mayoría de los habitantes del país están en la clase baja. Y es la clase que quita y pone presidente. Y es la que más sufre. Y a la que menos se le ayuda. Ahora, un tópico de política. Les recuerdo que la independencia de Estados Unidos fue en 1776, el 4 de julio, con la ayuda de Benjamin Franklin, que fue a Francia a buscar ayuda. Y por fin los colonos lograron independencia. Y la primera constitución del mundo, la norteamericana. Le sigue la de Francia. Entonces vamos a viajar. Un tópico de política. República Dominicana. Un país que por tradición todo se envuelve en la política. ¿Me equivoco? Desde que tengo uso de razón y de que empecé a leer, he visto cómo desde Pedro Santana para acá, que fue el primer presidente constitucional, he visto cómo el mismo Pedro Santana empieza a darle un rumbo diferente a nuestra isla, a nuestra nación. ¿Por qué? Si no recuerdan ustedes la historia, después de la independencia quedó una junta gubernativa, donde estaba Tomás Bobadilla, Pedro Santana, y estaba también Francisco Rosario Sánchez, de la cual presidía Sánchez. Pero ¿qué sucede? Se fueron a unas elecciones constitucionales en las que ganó Pedro Santana. La primera elecciones constitucionales la ganó Pedro Santana, primer presidente constitucional de la República. Pero ¿qué sucede? Fue el primer traidor de la República. ¿Y quién fusiló a Sánchez? ¿Quién fusiló a María Trinidad Sánchez? Pedro Santana. Está escrito en la historia. He leído la historia moderna, he leído la historia antigua. He leído la Carabelita y la original, la china y la original. He leído las dos historias.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué llevó a Pedro Santana a anexar la isla otra vez, España, la República? Porque Tomás Bobadilla y Pedro Santana eran ateros de aquí de este, tenían muchos intereses y tenían temor que otra vez otra nación extranjera, otra potencia invadiera la República y ellos tuvieran otra vez que volver a la quiebra. No, querían buscar una protección para sus intereses, no para la nación. Entonces, ¿qué pasa? Le cayó atrás a los próceres, fusilando a Sánchez, a María Trinidad Sánchez, a la República otra vez España. Después que nos liberamos de los haitianos, ahora volvemos a ser, después que los españoles duraron más de 400 años con nosotros, ahora vuelve otra vez Pedro Santana y anexa a la República a España. Otra vez somos esclavos españoles, porque según lo que leí, el tratado que hicieron los españoles con Pedro Santana, en cierto sentido se veía un poco equilibrado, porque iba a haber unos privilegios para la nación, pero una vez entraron aquí, tomaron la aduana, tomaron todo y lo vio lo mismo. Batuta y Constitución, los españoles otra vez. Si no hubiera sido por José Pimentel, Sánchez Ramírez y Gregorio Luperón y un grupito que se empantonaron, todavía fuéramos colonia española y no tuviéramos una bandera tricolor. ¿Verdad? Entonces, ese es un tópico de la política. Ahora le voy a poner un chisme de sazón. ¿Qué sucede? En nuestro país hay una vuelta, hay un 50+1 en la primera vuelta. A ver lo que entienden, a ver lo que son entendidos. Es un tópico de política, un pedacito. En mi país hay una elección y el que coge el 50+1 gana las elecciones constitucionales. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Como es normal, van surgiendo partidos políticos pequeños, o sea, que realmente tienen una cantidad de votos para hacer un partido, para conseguir recursos financieros de las juntas centrales electorales. Hay más de 20 partidos pequeños, ¿verdad? Esos partidos pequeños, uno tiene una cantidad de votos, son importantes porque a la hora de una segunda vuelta, hasta un voto vale la pena. El partido que está de gobierno, como es lógico, tiene el poder. Cuando llega el momento de una segunda vuelta, en el periodo en lo que llega el día de las elecciones, de la segunda vuelta, hay reuniones en el país por todas partes. Uno jalan a que si me apoya, tú sabes, te voy a poner a ti si me apoya. El caso es que todos los que estaban en la oposición ahora están apoyando al gobierno para buscar su cargo. Ya no hay oposición. Inmediatamente ese candidato gana al que apoyaron todos los partidos pequeños y parte de los grandes. Por responsabilidad y compromiso, el partido ganador tiene que darle puestos del Estado a esas personas. Por eso a veces nacen hasta la botella. Son demasiados, no se van empleados todo el mundo. Y a veces, entonces, ¿qué sucede? Pasa lo siguiente. Una vez ganó un candidato que fue aliado de los demás, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un candidato que fue aliado de los demás. Significa que ese candidato, que ahora es presidente, o va a ser, o nuevamente, tiene un compromiso político con todo el que le apoyó. ¿Qué significa eso? Están todos los partidos en el gobierno. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuál es mi pregunta para ustedes? Después de la primera vuelta, viene la segunda. En la segunda se unen todos los partidos de oposición y todo el mundo se une. Hay muchas reuniones y habla mucho antes de hacer la segunda vuelta. Hay que reunirse porque todo el mundo quiere ganar. Y lo más fuerte van absorbiendo. Y el que tiene más fuerza se queda con todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando ese candidato gana, ¿y ahora? ¿Dónde está la oposición? Están todos los partidos en el gobierno comiendo. ¿Quién puede hacer su oposición a sí mismo? Ya no hay oposición. Ahora, la pregunta mía más bonita es esta. Una pregunta que puede causar hartazgo. ¿Cuál es la mejor manera de un presidente tener la libertad, el poder, la oportunidad de dirigir una nación de la mejor forma? ¿Cuál es la manera para un presidente electo dirigir
una nación con libertad, sin obstáculos. Sin obstáculos. Agárrense. Les recuerdo que el país tiene, aquí hay, no sé cuántos diputados y senadores, eso es mucho, yo lo estuve leyendo y se me perdió la cifra, pero los cálculos no son muy buenos. ¿Qué sucede? Cuando el presidente del país electo tiene una mayor cantidad en el Senado y en el Congreso, la mayoría de los proyectos de ley, dependiendo cómo le favorezcan a la nación, si los representantes de la nación, los diputados, ponderan y entienden que el decreto emitido por el presidente, no, que la ley puesta, el proyecto emitido por el presidente vale la pena, ellos actúan en consecuencia y es probable que se vaya a favor del pueblo si es cierto. Ahora, ¿qué sucede? Y si el gobierno, que la pregunta es, ¿cuál es la forma de un presidente dirigir una nación con libertad? ¿Sabe cuál es la forma? Voy a dejarme de tanto rodeo. Cuando tiene el Congreso y el Senado a su favor. Un presidente con el Congreso y el Senado de su partido a su favor y buenos asesores y gente consciente a su lado, delegados que digan la verdad y le informen, porque muchas veces el presidente ni se entera de lo que está pasando y todo el mundo encima del presidente y el presidente a veces ni se entera, porque a veces ni le informa ni le reporte realmente cómo está el diario vivir, cómo está la verdadera economía en los barrios. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando un presidente tiene el Congreso y el Senado en su poder, es la forma más fácil de dirigir con libertad una nación, ¿verdad? Vamos a ver, dime, muchachos. Ahí está mi hermano Leonardo, que él tiene una inquietud porque es un tema peligroso, delicado. Dime. Teacher, yo quiero hacer una pregunta, teacher, que usted me conteste. Dime. Ya que usted es muy iluminado. Teacher, ¿por qué, ya que usted está hablando del gobierno democrático, de la democracia y de política, yo quiero preguntarle, teacher, si es que hay dos países, si es que hay dos estados, y si verdaderamente es un gobierno democrático, ¿por qué los bienes y servicios que el gobierno nos da, lo que nos devuelve con nuestros impuestos, por qué, no sé, como que no son tan buenos? Porque para ellos no sirven, me imagino, porque los hijos de ellos no van a las escuelas que ellos construyen para nosotros, ni tampoco a los hospitales que ellos construyen, tampoco cuando se enferma un familiar no lo llevan ahí. ¿Por qué, teacher? Bueno, yo te voy a decir algo. Recuerda que el país está dividido, la sociedad dominicana, como todas las ciudades, están divididas en tres niveles, tres clases. La clase alta, la clase media y la clase baja. Y para no entrar en conflicto con ninguna de esas clases, te voy a responder sabiamente. ¿Tú crees que los de la clase baja pueden ir a los colegios que van en la clase alta? ¿Verdad que no? Entonces, los de la clase baja, que vayan a los colegios de la clase baja, y la clase alta, vayan a la clase alta. No me tire gancho, que yo no quiero engancho. Yo te voy a decir algo. En cuanto a los servicios, el ciudadano dominicano inmediatamente compra una menta, está pagando el impuesto al gobierno. Si no fíjense en los recibos que hay contra el supermercado, hay una partecita que dice Tevi. Calcule si a usted le quitan 18 pesos, 20 pesos de cada 100. Cada vez que usted tiene 100 pesos en la mano, hay 20 pesos que no son suyos ya. El Estado está asegurado, el Estado tiene su seguro. Tú brinques y saltes, si compraste, paga impuestos. Ahora, ¿está segura la sociedad de recibir los servicios esenciales que debe y tiene la obligación el Estado de poner a disposición del ciudadano? Esa pregunta te la hago yo a ti entonces. ¿Por qué? Porque realmente todo depende en la preparación sensible del candidato, el presidente del gobierno del momento, su sensibilidad, lo que siente por el pueblo. Si lo que siente por su bolsillo, por su colito, van a faltar siempre servicios sociales. Si el presidente, el que dirige el país, el número uno,
es un hombre que es sensible a la humanidad, que le duele, que agradece que por una masa de los más desposeídos tiene el poder de una nación en sus manos, un sueño que todo el mundo quisiera. Si él es agradecido, si él es grato, no faltan esos servicios en la nación. No son de niños esta palabra, brother. Y tiene una lógica clara, ahí no hay ofensa. ¿Qué sucede con eso? Todo el hombre, dice la palabra de Dios. Señor, perdóname que al principio no sé qué pasó, pero como quiera que se adquirió el control de esto. Eso no se queda. Pues bien, ¿qué sucede? Toda nación inmediatamente alcanza los niveles para tener diputados, senadores, síndicos, regidores. Necesita obligatoriamente alguien que lo regule, que lo dirija. Una cabeza. Todo en la vida tiene una cabeza. Fíjate si el cuerpo no es grande y lo más chiquito que es la cabeza es el que controla. ¿Entendimos? ¿Qué sucede? Con esto termino ya. Voy a decir esto. Primero, si el primer ministro, el número uno, me refiero al presidente de la República, tiene un corazón sensible, tiene un corazón humano, un corazón grato, algún día en su vida sentaría a pensar, ¿por qué razón estoy sentado en esta silla? ¿Por qué razón tengo tanto subalterno? ¿Por qué razón soy una figura que me conoce el mundo? ¿Quién me llevó a esta posición? ¿Quién le va a dar este orgullo a mis hijos? A las generaciones postreras que vienen, a las próximas generaciones de mi familia, de mi sangre. ¿Quién fue el que puso el granito de arena principal para que yo hoy sea presidente de la República Dominicana? Esos viejitos que tienen cédula, que votan. Esas personas que van cojeando con amuletas, con brazos, mujeres casi pariendo, ¿no? Yo tengo que votar porque todas esas personas, oye, con ese anhelo, con esa esperanza de ver un cambio, de ver realmente un cambio en su vida. La posibilidad de poder tener comida, de poder tener alimento, educación.